Entonces, lo primero que hacemos, como ustedes saben, es cargar los datos. Siempre es mejor tener un script en el cual estén todos los datos ya cargados. Entonces, cargo mis datos. Ustedes pueden ver que los puedo imprimir. Y ahí en mi pantalla están los datos ya cargaditos. ¿Listo? Ustedes tienen en sus scripts que van a ver ahí, tienen ya los datos cargados de las diferentes cosas que vamos a analizar hoy. Entonces, lo primero que puedo hacer es mirar el plano en bruto. A mí me gusta trabajar con las bases de datos cargadas en la RAM, entonces las amarro a la RAM. Entonces, por eso yo siempre pongo attach, cementerios, porque me gusta porque es más fácil trabajar con las variables de una tabla que esté cargada en la RAM. Ahora, tenemos que entender que cada vez que cargamos una tabla en la RAM, para manejar la tabla, para manipularla de nuevo, tenemos que descargarla de la RAM, hacerle las modificaciones y después sí volverla a cargar en la RAM, porque si no las modificaciones no quedan bien. Eso se hace con las funciones attach para cargar y detach para descargar. Sí, el de 32 bits. Permite hacer más cosas y el de 64 a veces tiene algunos límites con algunas funciones que han sido creadas en paquetes de 32. Entonces, lo primero que hago es ver mi planito de los puntos, ¿cierto? Entonces cargo en la RAM mi base de datos con attach, como ustedes ven, y hago un plot previo, plot XY, es muy sencillo. Ahí tiene una cantidad de cositas extra, pero pues son los límites, el colorcito de los puntos, el tamaño de los puntos y el aspecto. Si ustedes ven ASP, que es el último factor de mi función, se refiere es a la relación entre el eje X y Y. Cuando uno pone 1, entonces una unidad en el eje X va a ser igual a una unidad en el eje Y. Eso lo pongo para que el plano sea parecido a la realidad. Entonces, cargo mi planito en bruto y ahí, entonces, a la derecha tienen ustedes en la ventana de plots los puntos de los cementerios de Bogotá en verde. Ahí tienen entonces ustedes eso. Si ustedes ven ahí como un grupo central, que es de hecho Bogotá, y hay un punto por allá lejísimos en la parte de abajo, que es el cementerio de Nazaret en Sumapaz. Entonces, para hacer el nearest neighbor o el vecino más cercano es muy, muy, muy fácil y R ya tiene todo lo que se necesita para hacerlo. Entonces, lo primero que toca hacer es calcular la distancia de cada vecino a su vecino más cercano. Es la base del nearest neighbor. Eso se hace con una función muy básica de R, que es NNDist. NNDist calcula de manera automática cuál es la distancia de cada uno a su vecino más cercano. Espérenme un segundito. Listo, estoy resolviendo aquí una cosa. Listo. Entonces, lo primero es calcular y crear, de hecho, un vector con ¿cómo se llaman? Las distancias de cada vecino a su vecino más cercano. Eso se hace, como les digo, con la función NNDist. Lo hago aquí. E ingreso un objeto, que es un vector, que le puse distancia NN, al cual le asigno la función NNDist sobre cementerios. Ahí no me encontró la función porque yo sí cargué en mi librería todo. Creo que se me había olvidado cargar. Listo. Se me había olvidado en efecto cargar mis paquetes en la librería. Entonces, una vez tengo
Una vez tengo entonces la distancia de cada vecino al vecino más cercano, si ustedes ven lo puedo imprimir el vector y me sale la distancia de cada unidad a su vez a su vecino más cercano. Si ustedes ven, por ejemplo, el vecino más cercano del 1, que creo que el 1 es el cementerio central, creo que es el número 2 de hecho, que es el cementerio hebreo o el alemán, ya no me acuerdo, y está solamente a 172 metros. ¿Sí? Si ustedes ven, esas distancias están en metros, y eso es porque estamos trabajando con 3116. Bueno, entonces lo segundo que tengo que hacer es calcular la media de ese vector. Eso es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, con este siguiente paso, calculo la media del vector. Ahí ya calculé la media y puedo imprimir la media. La media entre la distancia de cada vecino a su vecino más cercano es 3.297 metros. ¿Sí? Es que Chile tiene problemas con la instalación, le estoy ayudando. Listo. Entonces, una vez tenemos la media de esa distancia, tenemos que crear la estimación de la media para poder dividir esa media observada en la media esperada. Para eso tenemos que calcular primero una área alrededor de los puntos para estimar la distribución equidistante de esos puntos en el espacio, y ese se convierte en la distancia esperada. Para eso entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular esa ventana o esa área con la función RIPRAS. Esa función tiene una cosa que se puede cambiar aquí. Ustedes les pueden cambiar en rectángulo por convex y le pueden cambiar esto. Yo lo utilizo así. Y ploteo esa ventana dentro del mismo plot que tenía antes. Ahí está entonces la ventana ploteada. Si se lo cambio por convex, me aparece una ventana diferente, mírenla, que tiene una forma que se ajusta a los puntos. En este caso vamos a trabajar con el rectángulo, debido a que es más fácil de manejar. Esperen un segundito, qué pena con ustedes. Pueden hacer esto mismo al tiempo, ¿no? Entonces, una vez hago eso, lo que tengo que hacer es calcular cuánto mide en área esa ventanita o ese polígono que creé. Para eso utilizo esta función que es area Owin. La calculo es muy fácilmente, ya está calculada. Si ustedes ven, yo la puedo imprimir para saber el área en metros. ¿Qué dice ya? Ah, ya. Me faltó una comilla. Rectangle. Estoy mal. Le puse rectángulo en español. Vuelvo a calcular y calculo el área. Puedo imprimir el área para ver qué área en metros tiene esa cosa que creé. Tiene toda esa cantidad de metros. Son 37 millones de metros cuadrados, una cosa así. Calculo la media esperada con esta función, que lo que hace es estimar si los puntos estuvieran todos a la misma distancia, cuál sería esa distancia entre cada punto. Y acto seguido lo que hago es simplemente ponderar la media observada contra la media esperada. Y ya lo hice.
Si ustedes ven, yo puedo calcular la media, la media observada es 3.297 metros y la media que hubiera esperado si están todos en equidistante sería 5.222 metros de promedio. Entonces, para calcular el índice del nearest neighbor, lo que hago es simplemente divido la distancia observada en la distancia esperada y me sale un número que es 0.59711. Acuérdense, lo vimos la clase pasada, si el número está cerca a 1, es equidistante, si está por debajo de 1 es agrupada y si está muy por encima de 1 es disperso. Entonces, este número 0.597 lo que me muestra es que en efecto tenemos un patrón agrupado.